Hola a todos, bienvenidos a mi primer canal de YouTube oficial porque es la primera vez que me grabo sola y quiero hacer este video para hablar acerca del famoso aumento del salario mínimo en Colombia, que fue un 23% y que es un tema que no puede pasar desapercibido. Ya he hecho varios videos y este es el último que hago al respecto. ¿Por qué? Porque es que el aumento del salario mínimo en Colombia es un factor que afecta a toda la sociedad en todos los aspectos. Yo trabajo en el sector inmobiliario, trabajo como administradora de propiedad horizontal, estoy formando mi empresa en esto, así que el análisis se hace relevante desde todos los puntos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, porque afecta todo. Bueno, como les dije, el aumento del salario mínimo en Colombia, el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, no es únicamente un tema o un indicador laboral, es un instrumento social. ¿Y por qué? Porque depende de él, pues, trabajadores, y porque se tasan otras clasificaciones económicas con él, ¿no? Y pues claramente político, porque define el de bienestar de los hogares. En Colombia, cada aumento del salario mínimo se celebra por los trabajadores, pero también se debate desde el sector empresarial sobre el impacto en los costos de operación y la sostenibilidad financiera de las empresas. En este contexto, el aumento del 23% entonces no puede analizarse desde una sola óptica, porque sus efectos son estructurales. Afecta el empleo, la informalidad, la inflación, el consumo y claramente la desigualdad. Entonces el debate sobre el salario mínimo en Colombia en esencia es un debate sobre la justicia social y sobre la capacidad económica real que tiene el país para sostener este aumento. Sería interesante analizar el rubro del salario mínimo o todo el impacto social que tiene desde 6 puntos. Yo lo traigo desde 6 puntos. Primero, el salario mínimo como un símbolo social, pero también como una variable macroeconómica. Porque desde una mirada social, el salario mínimo representa dignidad. Garantiza un piso mínimo para cubrir las necesidades básicas y hace alusión que con este sueldo se puede vivir en Colombia. Y por eso hay teorías que sostienen que en países con alta desigualdad, elevar el salario mínimo representa una herramienta rápida para aumentar el bienestar de los sectores más vulnerables. Sin embargo, desde una mirada un poco macroeconómica, pues el salario mínimo no actúa en el vacío. Su incremento implica mayores costos laborales, directos e indirectos para los empleadores, o sea, para las empresas, lo cual afecta decisiones de contratación en el mercado. En otras palabras, desde este punto de vista, subir el salario mínimo puede ser socialmente deseable, pero económicamente riesgoso, si el aumento no está acompañado por mejoras de productividad, reducción de costos estructurales o políticas de formalización. Es decir, si los ingresos suben por decreto, pero la economía del país no crece al mismo ritmo, se genera una cierta tensión que puede desembocar en reducir empleos, aumentar los precios o un crecimiento exponencial de la informalidad. Desde un segundo punto de vista, hablemos del impacto económico en el consumo, en la inflación y en el empleo. Del efecto positivo, que es la mejora del ingreso y claramente el aumento del consumo. Y desde este punto podemos decir que el principal gran argumento es que eleva el ingreso disponible de quienes devengan un salario mínimo. Por ende, mejora el consumo de bienes esenciales tipo transporte, alimentación, vivienda, etc. Y dinamiza sectores económicos de alta rotación. Esto tiene un efecto importante y es una reactivación y un dinamismo económicos, especialmente en un país donde el consumo interno es clave. Por otro lado, hablemos del efecto negativo, y es el aumento de costos y la presión inflacionaria, ya que el aumento del 23% genera presiones, porque al subir genera unos costos mucho más altos y muchas empresas
en especial micros y pequeñas, no tienen un margen financiero para poder absorberlo. En ese escenario, el costo entonces se traslada al mercado en dos situaciones. Uno, aumento de precios de los productos o servicios que esta empresa genera. O dos, reducción del personal. El tercer punto grande en el que hay que analizarlo es la informalidad. Y digamos que es el punto crítico del debate colombiano. ¿Por qué? Porque es que la realidad en Colombia impone una advertencia. La economía en este país no es plenamente formal. Gran parte del empleo se ubica en la informalidad, donde el salario mínimo no se cumple o se negocia sin una protección social real. Entonces el salario mínimo en este sentido tiene una doble cara, y es que beneficia principalmente al trabajador formal, pero puede excluir al trabajador informal, que es un porcentaje elevado en la fuerza laboral. Y la posición de algunas empresas del gremio, sobre todo las pymes, es: si sube el salario mínimo, entonces se encarece formalmente contratar y debemos optar, o se debe optar, según los empresarios, bueno, eso me incluyo, en contratar sin prestaciones, tercerizar, contratar por días o por servicios, o no contratar. Así, entonces, el aumento sin políticas de acompañamiento puede terminar ampliando la brecha entre el trabajo formal y el informal y consolidando una economía donde el empleo digno se vuelve un privilegio en vez de un derecho. La cuarta perspectiva de la que hay que revisar y analizar el aumento del salario mínimo en Colombia es claramente la perspectiva social, porque es que el salario mínimo tiene, como lo dice el presidente, una incidencia social, una incidencia sobre la desigualdad, la dignidad y la atención entre los estratos sociales. Porque subir el salario mínimo es también una respuesta a la desigualdad, porque Colombia es un país con grandes brechas sociales. Algunos viven con ingresos altos, mientras que otros sobreviven. En ese sentido, el aumento se interpreta para muchas clases que sobreviven como un acto de justicia social. Sin embargo, podemos ver que existe una contradicción. La mayoría de las personas pobres o vulnerables no están en empleo formal con salario mínimo, sino en una economía informal. Esto significa entonces que el aumento puede mejorar las condiciones solo para un sector, pero deja por fuera otro sector que está precarizado, que no recibe el beneficio porque simplemente trabaja, no sé, en una tienda, en una verdulería, y que además estos sectores van a presentar un incremento en sus costos operativos derivados del aumento. Esto lo dicen algunos empresarios. En términos sociales, esto produce varios tipos de tensiones. Uno, una tensión expectativa social alta, en el sentido de que si hay aumento, se supone que hay un bienestar o un aumento en el bienestar garantizado. Una realidad parcial, se podría decir. El aumento llega a los formales y no a todos. Y tres, una reacción del mercado, porque la inflación y el desempleo serán consecuencia de este aumento. Desde el quinto punto de vista en el que hay que ver el salario mínimo o el aumento del salario mínimo es desde el enfoque territorial, porque es que el salario mínimo es nacional y algunos expertos siempre han criticado esta manera, ¿no? Digamos que esta manera centralista de llevar el salario mínimo, porque el costo de vida entonces es local y el salario de vida es nacional. Uno de los elementos más ignorados por los expertos, a mi parecer, y por las concertaciones a nivel nacional que tiene el salario mínimo, es la dimensión territorial. Colombia es un país diferente, muy diferente territorialmente, pero aún así aplica un salario mínimo único, ignorando que cada ciudad tiene una realidad distinta. No es lo mismo vivir en Barranquilla que vivir en Bogotá, vivir en Medellín que vivir en Cali. Y entonces se ignoran los costos de arriendos variables, se ignora el transporte que es diferente en cada ciudad, se ignoran los precios de los alimentos, se ignora que las oportunidades laborales son muy desiguales aquí. En Colombia, en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena,
el costo de vida puede absorber un salario mínimo al día, porque haciendo que incluso con el aumento un trabajador siga limitado. En ciudades intermedias o con menor costo, el aumento puede representar un alivio más evidente. Así entonces el aumento del 23% no impacta igual territorialmente en Colombia, ya que en zonas urbanas puede no ser suficiente, en zonas rurales puede ser ignorado o irrelevante porque domina la informalidad. Y en regiones con muchas empresas pequeñas puede ser una carga insostenible de manejar. Y sexto punto de vista en el que hay que observar el salario mínimo es con la comparación internacional. Claramente somos un país que depende mucho de las importaciones, somos un país que no produce gran parte de sus bienes y de sus servicios, ¿no? Entonces, desde una perspectiva internacional, el salario mínimo debe analizarse comparado con productividad, costo de vida, niveles de informalidad. En países donde su productividad es alta, pues se puede subir el salario mínimo o el salario mínimo vital sin generar ninguna fracción económica importante. Es por eso que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es Colombia competitiva con este aumento? Y no estamos hablando del impacto social, ok, a la gente hay que pagarle bien, 2 millones siguen siendo muy poco. Pero hablemos de números, hablemos de estadística. Colombia realmente es competitiva con este aumento con respecto al mercado internacional. Ya sabemos que el salario mínimo cerró en 2 millones de pesos con auxilio de transporte y que su base son 1.750.905 pesos. Y que este aumento, este porcentaje se hace grande con respecto a otros países. Pero para poder compararnos internacionalmente deben haber 3 variables. La primera, el salario mínimo en dólares. La segunda es el costo de vida y el poder adquisitivo. Y la tercera es la productividad, lo que un trabajador produce dentro de su empresa y lo que esa empresa produce para la economía o ese sector en general produce en la economía. ¿Cómo queda Colombia frente a América Latina? Digamos que en términos regionales, distintos análisis ubican el salario mínimo latinoamericano en un precio promedio a los $400 al mes. Con países con mínimos más altos está, por ejemplo, Uruguay, que está en $620 y Chile, que está casi en $600. El salario mínimo en 2026 fue cercano entonces a los $470 en Colombia, ¿no? Y esto estuvo por encima del medio regional, pero sigue estando por debajo de Uruguay, de Chile y en un rango cercano a otros países latinoamericanos con un ingreso medio. Esto es clave porque Colombia no quedó baja, ni tampoco muy alta, pero tampoco en el top. O sea, el debate verdadero es si ese nivel es sostenible comparado a la productividad local, ¿ok? Por ejemplo, hay que hacer comparaciones claras. Por ejemplo, Colombia y México, esto es un ejemplo muy fuerte porque México aprobó salarios mínimos diarios en 2026. Digamos que el salario mínimo de México al día es de 315 pesos mexicanos en zona general y en su zona frontera norte unos 440 pesos mexicanos, representando un aproximado del 13% de aumento frente a 2025. Es decir, que México maneja un esquema por regiones y tiene un componente estratégico. La zona frontera es la más conectada a Estados Unidos, que es un país altamente productivo económicamente, ¿okay? Y que paga mucho más. Entonces, mientras Colombia sube el mínimo a nivel nacional, México gestiona un salario mínimo con lógica territorial y competitivo. Y si lo comparamos con otros contextos internacionales, como por España, por ejemplo, el contraste por estabilidad y negociación. En España, el salario mínimo interprofesional se discute en 2026 sobre una cifra de alrededor de 1.200
euros mensuales. Según propuestas empresariales y sindicatos planean aumentos del 7.5%. Aquí el contraste es muy poderoso porque España debate aumentos entre el 1.5% y el 7.5%. Colombia decretó un aumento del 23%. Quiere decir entonces que en economías más estables el salario mínimo sube gradualmente con la productividad y que en economías más frágiles, con un poco más de populismo, el aumento es brusco y suele ser una respuesta social, no es una respuesta económica. Pero sí hay un riesgo económico por medio. Por esto que es la productividad la que define si un salario mínimo es sostenible o no. La OCDE señala que la productividad laboral se mide como el PIB por hora trabajada, siendo esta una referencia estándar internacional para evaluar la competitividad. Además, en su compendio de 2025 advierte que entre 2023 y 2024 el crecimiento de la productividad fue débil en términos generales. Claramente estamos saliendo de una recesión y de una pandemia, lo que implica que el aumento de salarios grandes pueden no estar atados por mejoras productivas equivalentes dentro del país. Entonces, si el salario mínimo crece más rápido que la productividad, el crecimiento económico y la inflación sostenible, este aumento se va a pagar por 3 vías. 1. Aumento de los precios que genera inflación. 2. Voy a dejar un poquito. Pérdida del empleo formal. Y la tercera y más lamentable de todas es el crecimiento de la informalidad y el subempleo. En conclusión, en Colombia, pues el aumento del 23% que adoptaron por decreto beneficia a 2.5 millones de trabajadores formales, pero ignora que existe una realidad informal laboral que no está del todo controlada o no está para nada controlada y que estos aumentos, sin tener en cuenta la productividad, hacen que este número crezca.